Pero seguimos con esta serie los jueves y los miércoles acerca de la palabra de Dios y la política, amén. Y sabemos, lo tengo que volver a decir, ¿verdad? Porque es necesario hacer una anotación de que estos mensajes de la política y la palabra de Dios que estamos hablando, no estamos basándonos en ningún político, ni mucho menos haciendo proselitismo para algún partido o político en específico, ¿verdad? Nada de eso, sino que más bien el propósito de esta serie es formar principios bíblicos en los cuales nosotros podemos basar nuestras decisiones para saber qué es lo que dice la palabra y poder basar nuestro voto en lo que dice la palabra de Dios. Y no es para hacer proselitismo ni para estar diciéndole vote por este o este es el mejor partido que aquel. No es para eso, ¿verdad? Es para aprender la palabra de Dios. Y le voy a dar, antes de comenzar el tema, por si esto es de los que anota, y el tema de hoy es: ¿puede Dios usar a los políticos? ¿Puede Dios usar a los políticos? Y conforme vamos yendo en la palabra de Dios, dejemos que la palabra de Dios nos conteste. Quizás muchas veces diga, no, pues es una pregunta obvia. Pues no para muchos, para algunos no es tan obvia. De hecho, le voy a dar unas preguntas, nomás para que reflexione a lo largo del mensaje. Y la pregunta es la siguiente: ¿alguna vez has considerado que nuestra fe influye mucho en nuestras decisiones políticas? ¿Alguna vez has considerado que nuestra fe influye mucho en nuestras decisiones políticas? Otra pregunta: ¿será posible que muchos creyentes estén buscando soluciones a sus problemas o a los problemas de comunidad en el lugar equivocado? ¿Será posible que muchos creyentes estén buscando soluciones en el lugar equivocado? Podemos decirlo, en los políticos o en la política. Puede pasar y suele pasar que cristianos estén buscando soluciones en el lugar equivocado. Y antes de continuar, vamos a hacer una oración. Le invito a que ore conmigo. Señor y Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno, Señor. Una vez más, Señor, has hablado a nuestros corazones a través de la alabanza, Señor. Tú sigues preparando nuestros corazones, Señor. Y Señor, el día de hoy queremos estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas el que nos hables, que tú nos ayudes a discernir, Señor, tus principios, para que podamos basarnos en ellos, Señor, a lo largo de nuestra vida, en este país en el que vivimos, Señor, donde nos toca vivir bajo autoridad y donde nos toca, Señor, también hacer nuestra parte como ciudadanos, Padre. Te damos gracias, Señor, y nos queremos poner en tus manos en esta noche. Habla, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y quiero comenzar definiendo la palabra política una vez más, para que podamos tener el concepto de lo que significa política. Y la palabra política, según la Real Academia Española, dice que significa arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. Arte, doctrina u opinión referente al gobierno. O sea que puedes ponerle política, significa gobierno. Eso es lo que significa. Y decíamos la semana pasada, ¿hablará la palabra de Dios sobre los gobiernos? ¿Hablará la palabra de Dios sobre un sistema de gobierno? Y yo creo que sí. La palabra de Dios habla en abundancia sobre sistemas de gobiernos. De hecho, decíamos, si nomás vamos a los libros de los reyes, el primer y el segundo libro de Reyes, habla acerca del gobierno y de la política que gobernaba Israel. Entonces, desde ahí, la palabra de Dios habla sobre política, sobre gobiernos, sobre reyes que gobernaron a través de la historia de la palabra de Dios. Y como nosotros aquí en los Estados Unidos estamos llegando a unas elecciones presidenciales que sabemos que ocurren cada 4 años, entonces por donde quiera que tú vayas vas a empezar a ver propaganda política. Vas a empezarlo a ver en el teléfono, en la computadora, mientras vas manejando, y vas viendo propaganda de diferentes partidos, de diferentes candidatos. Y eso nos indica que como cristianos también tenemos que hacer nuestra parte, porque también tenemos que votar y también tenemos que hacer una elección como creyentes. ¿Cómo vamos a hacer nosotros nuestra elección? Pues vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor dirección
y vamos a investigar qué es lo que está pasando con cada persona que se está postulando para ya sea la presidencia o la alcaldía o lo que pueda usted votar. Y pareciera que muchos cristianos están poniendo más su confianza en los políticos que en Dios. Y eso lo podemos ver hoy más que nunca. Podemos ver cristianos a través de Facebook, a través de YouTube, a través de todas estas redes sociales, asustados, aterrorizados por quién va a ganar las elecciones. Y empiezan a hacer todo tipo de post, ¿verdad? De publicaciones para que las personas puedan votar por aquel que ellos quieren. Y empiezan a hacer proselitismo sobre algún candidato o algún partido. Y decíamos, pareciera que para ellos las buenas nuevas no son Cristo. Pareciera que las buenas nuevas son el presidente que se está postulando o la presidenta. Y luego, si gana uno del que ellos no quieren, dicen, estamos perdidos. Y yo digo, ¿estamos, Kimosabi? ¿Estamos perdidos? Estás perdido. Porque yo tengo mi confianza en Dios, no en el político. Entonces, cuando ellos empiezan a decir, estamos perdidos porque ganó tal persona, dices, estarás tú, porque yo no, ¿verdad? Y vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Y dice así, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía ¿en quién? En el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Dice el 6, será como la ratama, en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y tú puedes ver al profeta Jeremías, que aborda una cuestión que yo pudiera decir fundamental sobre la confianza humana. Porque le está diciendo en el versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Si usted mira, el profeta Jeremías habla de dos tipos de confianza. La confianza en los seres humanos o en el hombre contra la confianza en Dios. Y dice, maldito es el que confía en el hombre. Y cuando habla de la confianza en el hombre, está advirtiendo contraponer nuestra fe en una persona, en un ser humano. En este caso podríamos decirlo, en un presidente o en un político. Si tu confianza está puesta en un político, entonces aquí la palabra de Dios nos dice bien claro, maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos poner nuestra confianza o nuestra fe en un hombre. El resultado nos dice que será como la ratama. La ratama se dice. Será como la ratama. ¿Y qué es la ratama? La ratama es un arbusto que sobrevive en condiciones áridas. Si tú vas al desierto, miras aquel arbusto que empieza a rodar por la carretera y pasa ahí el arbusto en la sequedad. Y tú dices, y son bien duros, son unos grandotes, ¿verdad? A veces, y que hasta si los pisas en el carro, pues te ponchan las llantas muchas veces también, o te dañan el auto. Son unos arbustos, pues algo grandecitos también hay chicos, pero esos arbustos, cuando viene la sequedad, sus raíces se salen de la tierra y el viento los empieza a llevar por todos lados y de repente están todos secos a donde el viento los lleve. Eso es la ratama. Y quiero que vea algo aquí. Le está diciendo en el versículo, estamos en el versículo 5, el versículo 6, dice, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades del desierto. ¿Y sabes por qué dice que no verá cuando viene el bien? Porque este arbusto se seca, cuando viene la sequedad, se seca, las raíces, dijimos, se levantan, el arbusto empieza a rodar por todos lados, y cuando de repente viene la lluvia al desierto, el arbusto ya no está.
porque estaba seco y se lo llevó el viento. Y está por allá donde está el viento y donde está seco. Y llegó la lluvia y pues ya se perdió de lo que era bueno. Eso es lo que nos está hablando aquí. Entonces nos está contrastando cómo será aquella persona que confía en otra persona, que confía en el hombre. El resultado es la retema, un arbusto que sobrevive nada más. Cuando vemos este arbusto, yo me ponía a estudiar un poco de este arbusto y veía que este arbusto vive en condiciones áridas, pero sin prosperidad, sin crecimiento. O sea, va creciendo poco a poquito y de repente llega la sequedad y salen las raíces y se empieza a rodar y de repente por allá se vuelve a plantar, ¿verdad? Y empieza otra vez a querer crecer, pero de repente otra vez llega la sequedad y se va, y así es el arbusto. De hecho, cuando buscaba este arbusto decía que simboliza una existencia estéril, una existencia vulnerable, porque de repente el arbusto se atraviesa por la carretera y pasa un auto y terminó con ese arbusto. O de repente cayó en otro lugar donde era piedras y ahí se quedó y murió. Sin embargo, nos dice el contraste de aquel que confía en el hombre contra aquel que confía en Dios. Y ve al versículo 7, dice, bendito el varón que confía ¿en quién? En Jehová, y cuya confianza es ¿quién? Jehová. Dice el 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía, ¿qué dice? No se fatigará ni dejará de dar fruto. Ponga mucha atención en esto. Cuando vemos el arbusto contra el árbol, podemos ver que el árbol se planta junto a corrientes de aguas, pero dice que también viene la sequedad, ¿sí o no? La sequedad también viene tanto como al arbusto como al árbol. Sin embargo, dice que el árbol no verá cuando viene el calor, porque afuera pudiera estar seco, pudiera haber un calor insoportable, pero como está plantado junto a corrientes de agua, no lo siente. Su hoja estará verde siempre. Y esto es bien, bien hermoso. Cuando lo vemos de esta manera, vemos que nos da un contraste cuando la persona está confiada en Dios. Cuando no está confiando en aquel hombre que va a ser, o aquella mujer que será presidente o presidenta. No va a pasar nada. Cuando venga el calor y pegue duro, ese hombre va a estar confiado, porque ha depositado su confianza plenamente en Dios. ¿Y sabe qué? Será bendecido a pesar de la sequedad, a pesar de todo lo que venga en esos tiempos. Usted sabe que vivimos en tiempos que están así como para arriba y para abajo, ¿verdad? La economía se sube y luego baja y los precios suben y ya no bajan, ¿verdad? Eso sí ya no bajan, pero eso siguen para arriba. Pero vivimos en tiempos inciertos. Y esto nos remarca que si nuestra confianza está en el hombre, va a haber sequedad. Pero si está en Dios, dice que nuestra hoja siempre estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Seguirá verde. Esos son los que han depositado su confianza en Dios. Y este árbol simboliza una nutrición constante, porque está el agua. Y el agua le permite a ese árbol mantenerse nutrido. O sea que ya no solamente sobrevive, sino que prospera. Y eso es bien, bien interesante. No solamente está sobreviviendo, incluso cuando vienen los periodos difíciles, en el año de sequía, dice, no se fatigará. Esto habla que tiene garantizada una fuente continua que sustenta, que fortalece, independientemente de las circunstancias externas. Qué tremendo, ¿no? Independientemente de todo lo que pueda pasar. Cuando nosotros vemos esto, podemos decir, o lo podemos ver en diferentes cristianos muchas veces, que erran totalmente a su deber cívico.
dice, no, pues como Dios es el que escoge y el que quita, o el que pone y quita, pues entonces, ¿para qué voto? Y erran al ignorar totalmente su deber cívico, porque dicen, no, pues es que, pues ¿para qué voto? Pero también hay otros que erran al confiar totalmente en políticos. Entonces, hay dos tipos de cristianos o dos tipos de errores dentro del cristiano muchas veces, que no ha puesto su confianza en Jehová. Uno erra por ignorar totalmente sus deberes cívicos. Otro, erran por confiar totalmente en la política o en los políticos. Entonces, como creyentes, ¿qué debemos hacer? Pues debemos primeramente tener un balance, un equilibrio. ¿Es nuestro deber cívico votar? Sí. ¿Es nuestro deber cívico ver lo que están hablando los políticos? Sí. Pero nuestra confianza debe de estar en Dios. Es simple. Nuestra confianza siempre debe de estar en Dios. Porque sabemos que Dios es el que pone y quita reyes. Y el Señor sabemos que no necesita de políticos ni de política para llevar a cabo sus planes. Sin embargo, aunque no los necesita, Dios los usa. No los necesita, pero Dios los usa. Dios no necesita pedirle permiso a algún político o algún presidente acerca de lo que Él va a hacer. No necesita pedirle permiso a nadie para llevar a cabo sus planes, porque Él es soberano, ¿sí o no? Y siendo soberano no necesita hacer eso, no necesita de nadie. Sin embargo, ha decidido ¿qué? Delegar su autoridad. Y eso es bien importante entenderlo, porque el Señor, aunque no los necesita, ha delegado autoridad. Y ha delegado autoridad sobre gobiernos de este mundo. Así como ha delegado una autoridad el día de hoy a ti para hacer un voto, también ha delegado autoridad a los políticos para gobernar. Y es por medio de esos gobiernos que el Señor quiere usar también para llevar a cabo sus planes. Dijimos, no los necesita, sin embargo, el Señor los quiere usar. Así que tanto los políticos como usted, como yo, tenemos una responsabilidad, y es dejarnos guiar por el Espíritu Santo, dejarnos guiar por la palabra de Dios, si queremos que nos vaya bien. Y vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 11, es un capítulo donde nos relata las bendiciones de Dios. Y las bendiciones de Dios tienen una condición. Si queremos ser bendecidos por Dios, entonces tenemos que llenar el prerequisito para poder ser bendecidos. Y el prerequisito de Dios es la obediencia. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 dice así, se los leo. Dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo te daré, ¿qué dice? Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Dice, la temprana, ¿y qué? Y la tardía. Y recogerás tu grano, tu vino, tu aceite. Y dice el 15, daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Y dice el 16, guardaos pues que vuestro corazón no se infatué, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y dice el 17, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Nos habla de la bendición de Dios, pero nos habla de un prerequisito para recibir la bendición de Dios. Y es, dice el versículo 13, si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos. Cantamos hace un momento que el Señor es fiel, aunque el hombre sea infiel. ¿Y cómo es que el Señor es fiel aunque el hombre sea infiel? Bueno, aquí tenemos que ver algo. Cuando el hombre es infiel, la palabra de Dios
no cambia, sigue siendo la misma. Si tú eres infiel, la palabra de Dios sigue siendo igual. Sin embargo, no puedes esperar bendición si no hay obediencia. Porque luego muchos pueden pensar y pueden decir, no, pues es que el Señor sigue siendo fiel, aunque yo sea infiel. Bueno, el Señor sigue siendo fiel a su palabra. Y la palabra que ha dicho, esa será siempre. Sin embargo, si nosotros no obedecemos a Dios, el Señor, la palabra de Dios sigue siendo fiel. Sin embargo, nosotros estamos prohibiéndonos las bendiciones de Dios. Y eso es bien importante porque muchas veces se desentiende y dice, no, es que yo aunque sea infiel, el Señor sigue siendo fiel. No, el Señor sigue siendo fiel a su palabra. Su palabra no cambia, es la misma siempre. Sin embargo, como aquí dice, si obedeces cuidadosamente a mis mandamientos, entonces vendrá esto. Pero ¿qué dice el 16 dice, guardaos, cuidado, pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos. Dice que no te vayas a apartar de Dios. Porque el Señor sigue siendo fiel a su palabra. Y su palabra sigue dándonos las consecuencias de nuestra desobediencia. Así como hay bendiciones en la obediencia, también hay maldiciones de la desobediencia. Y el Señor nos lo hace ver a través de su palabra. Y una de las razones para que recordemos y pongamos en práctica nuestras vidas y en nuestras decisiones es que debemos recordar que el Señor, cuando habla de ser fiel, nos habla que es fiel a su palabra. Y todo lo que el Señor ha prometido en su palabra, lo hará. La cosa es, ¿tú confías en su palabra? Si confías en su palabra, entonces puedes seguir adelante en el Señor, confiando, obedeciendo, y el Señor es fiel. Y las bendiciones seguirán aquellos que están sometiéndose a la obediencia de Dios. Dice el 18, por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y dice el 19, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y dice el 20, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y dice el 21, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Está diciendo, esta palabra se la deben de comunicar. Deben comunicarla a sus hijos. Deben de confiar en ella, ponerla en su corazón. Dice, átalas a tu mano. Ponlas en tu corazón, porque son verdad, son fiel. Y si queremos vivir tranquilos, entonces debemos de tomar decisiones basadas en la palabra de Dios como nuestra guía. Y cuando hablamos que estamos viendo todo esto que está pasando con los presidentes y los políticos, muchos cristianos siguen basando sus decisiones en lo que aquel o aquella dijo. ¿Y qué tal la palabra de Dios? ¿Por qué no buscar en la palabra de Dios y ver si lo que ellos están diciendo está de acuerdo a la palabra de Dios? Porque decíamos que esto no quita que el Señor nos ha dado una responsabilidad, ¿sí o no? Tenemos una responsabilidad civil, porque el Señor nos dio un libre albedrío. Y si tenemos un libre albedrío, el Señor nos da la responsabilidad o nos ha delegado una autoridad para poder escoger y decir, este está de acuerdo con la palabra de Dios, o esta está de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora pues ya tenemos que decir este o esta, ¿verdad? Porque si no, ya hay de todos los presidentes. Bueno, México ya tiene presidenta. Pues decíamos un ejemplo, usted puede ir a votar por el presidente, pero tiene que ver que se alinee con la palabra de Dios, que se alinee a los principios de Dios. Pero ¿qué si no gana? ¿Qué si por aquel o aquella que votó no gana? Entonces ¿ya se acabó el mundo? O ya, como decíamos al principio, ¿estamos perdidos? ¿Estamos, Kimosabi? No, ¿verdad? No estamos.
sino que nuestra confianza está en Dios. Usted hizo su trabajo, ¿sí o no? Hizo su trabajo civil o cívico, ¿verdad? Fue y votó. Como creyente, usted vio la persona que era la mejor candidata, de acuerdo a la palabra de Dios, o candidato de la palabra de Dios, y fue y lo hizo, y votó, y hizo su parte. Ahí está. Pero si no gana, usted pone su confianza en Dios. Y si gana, también. Ahí es donde debe estar nuestra confianza. Vaya conmigo al libro del profeta Oseas. Ahí nos relata un incidente que pasó en la política de Israel. Oseas capítulo 8. Oseas capítulo 8, versículo 1. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así. Dice, toquen alarma. El enemigo desciende como un águila sobre el pueblo del Señor, porque rompieron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Y luego dice, versículo 2, ahora Israel me suplica, ayúdanos porque tú eres nuestro Dios. Y dice el versículo 3, pero es demasiado ¿qué? Tarde. Los israelitas rechazaron lo bueno y ahora sus enemigos los perseguirán. Y dice el 4, el pueblo de Israel nombró reyes, ¿cómo dice? Sin mi consentimiento. Fíjate lo que le está diciendo el Señor al pueblo. El pueblo de Israel nombró reyes sin mi consentimiento y príncipes sin mi aprobación. Fabricaron ídolos de plata y oro para sí mismos y así provocaron su propia destrucción. Dice el versículo 5, oh Samaria, yo rechazo este becerro, este ídolo que te has hecho. Mi furia arde contra ti. ¿Hasta cuándo serás incapaz de estar sin culpa? Dice el 6. Este becerro que adoras, oh Israel, lo hiciste con tus propias manos. No es Dios. Por lo tanto, debe ser hecho pedazos. Y cuando observamos pasajes como este de Oseas, donde se menciona que ellos establecieron reyes, pero no escogidos por Dios, constituyeron príncipes, mas el Señor ni lo sabía, debemos comprenderlo en el contexto del libre albedrío humano. Porque ellos pusieron y establecieron reyes, pero no eran escogidos por Dios. Constituyeron príncipes, mas el Señor ni siquiera lo sabía. Los israelitas, le voy a decir lo que hicieron, tomaron decisiones sin consultar a Dios o buscar su voluntad. Dijeron, este se ve bien para rey. Y como se mira bien para rey, pues lo vamos a poner como rey. Ni siquiera consultaron a Dios, ni buscaron su voluntad. Se dejaron llevar por las apariencias. Se dejaron llevar por lo que decían. ¿Y qué pasó? El Señor les decía, pues ahora es muy tarde. Dice el versículo 3. Los israelitas rechazaron lo bueno y ahora sus enemigos los perseguirán. La pregunta es, si Dios es soberano, sobre los asuntos políticos mundiales, ¿cómo es que estas personas tomaron esas decisiones? ¿Cómo reconciliamos nosotros estos dos aspectos de la soberanía de Dios y las decisiones humanas? Porque recuerdan que el pueblo pedía un rey y el Señor les dio un rey. ¿Cómo es que podemos reconciliar? Y la clave, hermanos, está en reconocer que aunque Dios puede intervenir directamente para establecer y derrocar de gobernantes según su voluntad, como lo hizo con el faraón en Egipto, como lo hizo con Ciro en Persia, también el Señor, así como Él puede ser soberano y puede directamente establecer y quitar, también dijimos la semana pasada, permite muchas veces, ¿sí o no? También lo permite. Permite que las decisiones humanas jueguen un papel dentro de su plan general. En otras palabras, hay momentos cuando Él nos permite que tomemos decisiones, porque por eso nos dio un libre albedrío. Toma la decisión
Y cuando viene el momento de votar, usted va a tener que tomar una decisión. Y llega el momento, llega ahí la cartilla y tiene que poner ahí su marca. Y usted está tomando una elección. Y el Señor muchas veces permite y deja que las elecciones humanas sigan su curso natural para enseñarnos lecciones valiosas, para llevar a cabo sus propósitos también. Y aquí es donde vemos el equilibrio entre la acción humana y la intervención divina, porque Él es soberano y sigue siendo soberano. No se le quita lo soberano a Dios por habernos dado aquel libre albedrío. La elección de líderes sin consultar o reconocer la voluntad divina nos va a llevar a errar. Podemos nosotros decir, ¿sería una rebelión contra Dios el haber hecho esto? ¿Qué es lo que sería? ¿Sería haber pensado en ellos como un liderazgo humano autónomo que no necesita de Dios? Ellos hicieron y pusieron, y el Señor dice, ni me consultaron, ni me dijeron nada, ni lo sabía. Y aquí cabe hacernos una pregunta entonces, que es la pregunta del tema. ¿Puede Dios utilizar a los políticos, a los gobernantes, para llevar a cabo su plan? Y dijimos, la pregunta puede ser poco obvia para muchos creyentes, pero para algunos otros puede que no. Porque dicen, no, es que aquel no es cristiano o aquella no es cristiana. ¿Y cómo voy a votar yo por alguien que no es cristiano? Entonces, si la persona aquella gana y tú votaste por esa persona, entonces todo va a estar bien, no va a haber problemas. Porque dices, pues aquella persona es cristiana. Pero ¿qué si no lo es? ¿Y qué si gana las elecciones? Decíamos, ¿se acabará el mundo o se acabará? ¿Quedaremos destruidos? ¿O qué es lo que muchas veces piensa el ser humano? ¿Qué es lo que muchas veces piensa el hombre cuando dice, bueno, es que el Señor no puede utilizar a esa persona porque no es cristiana o porque tiene unos valores que van en contra de la palabra? ¿Podrá el Señor utilizar a esas personas que son malas, malvadas? Isaías capítulo 45, versículo 1. Vemos la historia de un rey pagano. De hecho, este rey se le llama el rey Ciro. Y fue un rey que Dios utilizó, un rey pagano. En Isaías 45, versículo 1 dice así. Dice, así dice Jehová a su ungido. Fíjate cómo le dice a Ciro, a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y dice el 2, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y dice el 3, y te daré tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Y dice el 4, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Dice el 5, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Qué tremendas palabras, aunque tú no me conociste. Dios estaba asegurando a su pueblo que tenía planes para reconstruir Judá, para reconstruir Jerusalén, para reconstruir su templo. Y esto sería posible por medio de un rey pagano, Ciro. Y el resultado final de los actos divinos a través de este rey Ciro es que la gente en todas partes, fíjate lo que dice el versículo 6, dice el versículo 6, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Dice el 7,
que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. El Señor. Fíjate qué claro nos lo dice, muy claro. El Señor está al mando, Él está en control. Le está diciendo, aunque tú no me conociste, rey Ciro, yo te estoy usando, eres mi ungido y te usaré para llevar a cabo mis planes. Y aquí cabe preguntarnos entonces, ¿será que el Señor puede usar a políticos, aunque sean malos y malvados? Pues ahí no lo dice. Una pregunta para reflexionar. ¿Podría Dios estar trabajando también a través de líderes que no conocen a Dios? ¿Qué piensas? ¿Puede Dios trabajar a través de líderes que no conocen a Dios? Yo creo que sí, también. Para formar. Yo he conocido muchas personas que de repente me dicen, no, es que yo estaba en una iglesia así, y la persona que estaba como ministro no conocía mucho de la palabra y muchas veces erraba a la palabra de Dios. Y cuando llegan estas personas y platicas con ellas y están creciendo en la palabra de Dios y dicen, no, fíjate que ya estudiando la palabra me enteré que esto no era lo que dice la palabra y mi pastor así me había enseñado. Y yo me ponía a ver y decía, bueno, pero eso que te enseñó, ¿qué aprendiste? ¿De aquello te convertiste al Señor? Sí, me convertí al Señor. Entonces, pues el Señor lo usó. Y pues ahora estás aquí. Ahora estás en el Señor. No que no estabas antes, lo estabas antes, pero digo, el Señor usó aún así a personas que quizás erraban mucho por falta de estudio, por falta de dedicarse a la palabra de Dios, pero aún así el Señor los usa también. No significa que tú viendo que están mal, que te sigas quedando en esos lugares, porque ya tú viendo y reconociendo dices, no, pues no puedo. El Señor pone y quita y usa reyes para cumplir su soberana voluntad. Cuando yo veo la historia de este rey Ciro, de hecho la historia le llama el rey Ciro II, que es también conocido como Ciro el Grande, fue un monarca persa que fundó el imperio, se llama Aquemanida, creo que se le dice, alrededor del año 550 antes de Cristo. Y su imperio se extendió tanto, fue tanto la extensión de su imperio que se convirtió en uno de los más grandes imperios de la antigüedad. El rey Ciro pagano, usado por Dios. Y si tú miras en la Biblia, Ciro es mencionado en Isaías, en Jeremías, en Esdras. ¿Por qué? Porque permitió a los judíos regresar a Jerusalén. Después de la esclavitud donde estaban en Babilonia, los permite regresar y reconstruir el templo de Jerusalén. En Isaías 45:1, recordemos que le dice el Señor a este rey Ciro, que es el que estamos leyendo, así dice Jehová a su ungido Ciro. Dios le llama el ungido. Dios lo ungió para llevar adelante su plan divino, aunque él no lo conocía. Y antes que eso hubo otro rey, quiero hablar el día de hoy también. La historia nos habla del rey Nabucodonosor, así como también la palabra de Dios. Nabucodonosor II, este Nabucodonosor experimentó el poder de Dios en muchas ocasiones. Y todo esto fue a través de Daniel y sus amigos. Qué interesante que el Señor usa hombres que conocen a Dios para hablarle a un rey pagano y para mostrar su poder a un rey que no confiaba en el Señor. Fíjate lo que dice Daniel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 1. Daniel capítulo 2, versículo 1, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así. Dice, una noche, durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños
tan desconcertantes que no pudo dormir. Dice el 2. Mandó llamar a sus magos, brujos, hechiceros, astrólogos, y les dijo que le dijeran lo que había soñado. Cuando se presentaron ante el rey, les dijo: he tenido un sueño que me desconcierta mucho y necesito saber lo que significa. Entonces los astrólogos respondieron al rey en arameo: que viva el rey, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Y dice el 5, pero el rey respondió a los astrólogos, les dijo: ¿esto es en serio? Si no me dicen lo que dice, ¿esto es en serio? Si no me dicen lo que soñé y lo que significa, los haré despedazar y convertiré sus casas en un montón de escombros. Y dice el 6, pero si me dicen lo que soñé y lo que significa, les daré muchos honores y regalos maravillosos. Solo díganme lo que soñé y lo que significa. Dice el 7, ellos volvieron a decirle: por favor, su majestad, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Dice el 8, el rey respondió: ya sé lo que se proponen. Están tratando de ganar tiempo porque saben que hablo en serio cuando digo: si no me cuentan el sueño, están condenados. Dice, así que han conspirado para mentirme con la esperanza de que yo cambie de idea, que yo cambie de idea. Dice, pero cuéntenme el sueño y entonces sabré que pueden explicarme el significado. Y dice el 10, los astrólogos respondieron al rey: no hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que soñó. Y ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos, brujos o astrólogos. Dice el 11, es posible cumplir con lo que el rey exige. Dice, es imposible, cumplir con lo que el rey exige. Nadie, excepto los dioses, puede contar al rey su sueño, pero los dioses no habitan entre los hombres. Y dice el 12, cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Y yo me preguntaba, ¿sería este un rey piadoso? No, un rey duro, un rey malo. ¿Te imaginas? Mandó a ejecutar a todos los sabios, dijo, todos, muerte, sea quien sea, vayan y búsquenlos y van a morir todos porque no me dijeron mi sueño, ni mucho menos lo que significa. Cuando tú ves esto, podemos ver cómo el Señor una y otra vez seguía usando a Daniel y a sus amigos para que aquel rey viera el poder de Dios. Fíjate que en Daniel 1, capítulo 1, versículo 1, podemos ver cómo es que Daniel llega hasta el rey Nabucodonosor. En Daniel 1:1 dice, durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió, hablando que sitió a Jerusalén. Y dice el 2, el Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Y quiero que ponga atención, dice, y le permitió. ¿Recuerdan que el Señor muchas veces permite cosas así? Le permitió también a este rey Nabucodonosor poder ganar esta pelea contra Jerusalén. Porque por ahí dice ahí que se llevó, dice el versículo 2, el Señor le dio la victoria sobre el rey que estaba reinando su pueblo. Y luego dice, y le permitió llevarse algunos objetos sagrados del templo de Dios. Dice, así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Y luego dice el 3, luego el rey ordenó a Espenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Habían capturado hijos de personas, podemos decir, de personas del nivel de la clase alta, ¿verdad? Porque dice ahí que los llevaron, pero también llevaron jóvenes de la familia real de Judá, príncipes. Y dice el 4, selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. ¿Y sabe quién estaba ahí? Daniel y sus amigos.
Podemos conocerlos como Ananías, Misael y Azarías. Misael y Azarías. Fueron llevados cautivos junto con muchos otros jóvenes israelitas. Esto fue tras la invasión del rey Nabucodonosor a Jerusalén. Ahora, como parte del programa imperial de Nabucodonosor, él quería formar entre todos aquellos pueblos que había conquistado, formar un grupo de personas de cada pueblo que fueran como un tipo elite, o una élite. Y los empezaba a agarrar, los mejores, los más fornidos, los más bonitos, ¿verdad? Los que estaban los más sabios, y empezó a agarrarlos a todos y empezó a formar este grupo. Dice el 8, cuando vemos que vienen, forman este grupo, se los dan a aquel guardia para que los cuide. Y fíjate lo que dice el 8, cuando le empiezan a dar la comida a Daniel, que le dicen, debes de comer esta comida que el rey te dio. Daniel dice así, versículo 8, sin embargo Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida. Daniel conocía a su Dios, conocía quién era. Y de hecho, cuando tú vas al versículo 10, dice que le responde aquel hombre, le dice, tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará, ¿qué? A decapitarme. Dice el 11. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías. Y dice el 12, y le dijo, por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. Y dice el 14, el asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Y dice el 15, al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Dice el 16, así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que le servían a los demás. Dice el 17, a estos 4 jóvenes Dios les dio, ¿qué? Aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría, y a Daniel Dios le dio la capacidad especial, ¿de qué? De interpretar el significado de visiones y sueños. Así es como llega Daniel ante el rey Nabucodonosor, un cautivo. No decía yo quiero ser un gobernante y voten por mí, ni nada de eso. Llega como un cautivo que conoce a su Dios, que había decidido no contaminarse con la comida del rey. Y cuando continuamos en Daniel capítulo 2, versículo 13, recordemos que el rey Nabucodonosor había dicho que todos mueran porque no me dijeron mi sueño ni el significado. En el versículo 13 dice así, entonces, debido al decreto del rey, enviaron hombres para que encontraran y mataran ¿a quién? Dice, a Daniel y a sus amigos. Fíjate que dice, entonces debido al decreto del rey, enviaron a hombres para que encontraran y mataran. ¿Usted se puede imaginar a aquel hombre llegando ante Daniel y sus amigos? Dice, a ver, vénganse para acá ustedes 4 y vamos a dar cuello. Que súbanse, ¿verdad? Aquí al carrito y vámonos. Yo creo que ellos, fíjate lo que dice el versículo 14, es más, dice, cuando Arió, comandante de la Guardia Real, llegó con la intención de ¿qué? De matarlos, Daniel manejó la situación con sabiduría y ¿qué? Y discreción. ¿Era sabio? Muy sabio. La sabiduría que el Señor le había dado. ¿Te imaginas si te llegan a ti con una espada listo para degollarte? Yo creo que te agarras hincado y o no sé, ¿verdad? Pero ahí pataleas o sales corriendo. Sin embargo, Daniel dice que trató toda la situación con sabiduría.
con discreción. Le preguntó a Arioc, ¿vienes para matarnos? Sí. Y le dice, ¿por qué emitió el rey un decreto tan severo? Todavía, ¿verdad? Le pregunta. Entonces Arioc le contó todo lo que había sucedido. Y dice el 16, Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Y yo quiero que veamos algo en todo esto. Dice el 17, entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido. Y dice el 18, les rogó que pidieran a Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Y dice el 19, esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Esa misma noche. Qué tremendo. Cuando las personas se deciden y buscan a Dios y buscan su dirección, el Señor no tarda en responder. Cuando las personas vienen a Dios, aquí había una urgencia. Ellos iban a ser asesinados el siguiente día. Le pidió, dame ese tiempo. Se les había dado. El Señor le respondió esa misma noche. Dice el 24. Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había ordenado ejecutar a los sabios de Babilonia. Y Daniel le dijo, no mates a los sabios, llévame ante el rey y le explicaré el significado de su sueño. Es el 25. Enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey y anunció, entre los cautivos de Judá encontré a uno que le dirá al rey el significado de su sueño. Y dice el 26. Entonces el rey preguntó a Daniel, también llamado Belsasar, le dijo, ¿es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa? Algo que todos habían dicho era imposible. Y dice el 27, Daniel contestó, no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey, pero hay un Dios en el cielo quien revela, ¿qué? Secretos, y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurriría en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Daniel le revela el sueño al rey, y aquí es donde quiero que veamos cómo Dios había elegido a Nabucodonosor, aunque era un rey pagano, lo había elegido y iba a ser su voluntad a pesar de ser un rey malo y malvado. Porque cuando le explican los sueños, fíjate el versículo 36, dice así, este fue el sueño. Ahora explicaremos al rey el significado. Y dice el 37, su majestad, usted es supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Y dice el 38, Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio. Y esto es bien importante, porque cuando Daniel está diciendo el significado, le está diciendo al rey Nabucodonosor que Dios del cielo le ha dado soberanía, aún siendo un rey pagano y malo. Dios le había puesto como gobernante, dice Daniel en el versículo 38, aún sobre las aves y los animales salvajes, dice, usted es la cabeza de oro, cuando le estaba explicando aquel sueño. ¿Y sabe una cosa? Dios permite eventos como estos, incluso catástrofes, como lo estaba haciendo con estos hombres, para llevar adelante sus planes soberanos. Y Dios puede usar situaciones adversas como un gobierno opresivo bajo un monarca pagano para refinar a su pueblo, para refinar nuestra fe. Y aunque pareciera que todo estaba perdido, aunque pareciera que iban a morir todos los sabios, el Señor vino y el Señor les reveló. Dios estaba en control, no todo estaba perdido. De hecho, el 47 dice, el rey le dijo,
en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses. Es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios porque tú pudiste revelar este secreto. Fíjate las palabras que dice, en verdad, tu Dios es el más grande de todos los dioses y el Señor de los reyes y es quien revela los misterios. Nabucodonosor había entendido, sin embargo no iba a ser por mucho tiempo y volvería otra vez a construir aquel monumento de oro de 9 pies y le diría a todos, póstrense y adoren. Y otra vez el Señor le mostraría una vez más quién está al mando, a través ahora de los amigos de Daniel. No deciden postrarse, son lanzados al horno de fuego y una vez saliendo del horno de fuego, vivos, nada se quemó, ni olían a fuego ni nada. Y Nabucodonosor se sorprende otra vez y dice, ¿en verdad su Dios es un Dios vivo? De hecho, usted lo puede leer después en Daniel capítulo 3, versículo 28. Se lo leo, dice, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Dice el 29, por lo tanto, yo decreto, si alguien cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra de Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Lo había aceptado por segunda vez. Dicen por ahí, la tercera es la vencida. Daniel 4 lo volvió a hacer. Daniel sale a su balcón y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y peca contra Dios. ¿Y qué pasa? Se vuelve un rey loco. Por 7 tiempos, lo puede leer ahí después la historia. Y no es hasta que dice el versículo 31, se lo leo. Estamos en el capítulo 4, versículo 31, dice, mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz del cielo que decía, Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado durante 7 periodos de tiempo. Dice, vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega ¿a quién? A cualquiera que Él elija. ¿Puede Dios usar políticos o gobernantes, aún así cuando sean no cristianos o no creyentes? Fíjate cómo nos lo dice. Nosotros podemos ver la palabra de Dios y podemos conectar los puntos y decir, Dios puede usar a quien sea, a quien Él quiera. ¿Qué nos toca hacer a nosotros cuando un rey loco? ¿Qué nos toca hacer a nosotros cuando aquel gobernante que no conoce de Dios gana? ¿Rebelarnos? Vaya conmigo a Romanos capítulo 13, versículo 1. Vamos terminando, hermanos. Denme unos minutos. Romanos capítulo 13, versículo 1. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados, ¿por quién? Por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será ¿qué? Castigado. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia las autoridades? Aquí lo vemos. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene
de Dios. Nuestra actitud hacia las autoridades debe de reflejar respeto, porque es alguien que el Señor eligió, permitió o escogió. Jesús mismo le dijo esto a Poncio Pilato en Juan capítulo 19, versículo 9. Se lo leo, Juan 19, 9. Dice: llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. Y dice el 10: ¿por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta que yo tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Y el versículo 11, entonces Jesús le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Jesús le dijo a Pilato: tu poder y tu autoridad lo ha decidido Dios. ¿Qué le iba a responder? Y no lo busque, lo leo. Isaías capítulo 53, versículo 7. Puede leer en la pantalla si gusta. Dice: angustiado él, Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Hablando de Jesús. Por eso cuando Pilato le dice: ¿por qué no me contestas? ¿No se iba a revelar ante la autoridad que Dios había delegado? Jesús no se reveló. ¿Será que nosotros debemos revelarnos? Daniel, muchos dicen, es que Daniel se reveló. Y fíjate, quiero que notemos una diferencia entre rebelarse y desobediencia. Hay dos cosas diferentes. Rebelarse habla de ponerse en contra de alguien, puede ser de la autoridad o un gobernante, pero rebelarse implica levantarse contra la autoridad establecida. Eso es rebelar. Es como decir, vamos a rebelarnos y cada quien tome sus pancartas y no vamos a hacer algo, pero empezamos a hacer ahí nuestro grupito, ¿verdad? Vamos a reunirnos y vamos a ir. Eso es rebelión. En cambio, desobediencia está hablando de que estás no haciendo una orden específica que se te dio. Eso es desobedecer. Pero no significa que estás yendo y diciéndole, vamos a hacerlo, como sucedió durante la pandemia. Que de hecho aquí en Fresno hubo muchas invitaciones a pastores y que vamos ahí al downtown. Y ahí afuera de la ciudad, del departamento de la ciudad, y vamos a hacer un rally, decían, y vamos a hablar en contra. Y estaban todos los cristianos. Y era muy tentosa aquella oferta, ¿verdad? De que vayan y hagan, porque dices, pues sí, ¿por qué nos dejan? Y era muy tentosa. Sin embargo, eso es rebelión, porque tú estás yendo y estás siendo parte de. Sin embargo, hubo una desobediencia de parte de Daniel ante el mandato del rey. Y la desobediencia fue, bueno, cuando les mandaron a no orar, digo, pues es algo entre mí y Dios, ¿cómo me van a prohibir orar? ¿Recuerdan eso? Y lo echaron al foso de los leones. O cuando Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron, híncate ante la estatua, no le dijeron, no, ¿por qué se van a hincar judíos? Vamos a rebelarnos todos los que son de nosotros, todos los creyentes. Tampoco. Ellos nomás no doblaron sus rodillas. En Hechos capítulo 5, versículo 29, dice de la siguiente manera. Dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. La obediencia a Dios está por encima de todos. La obediencia a Dios está por encima de todo. ¿Recuerdan cuando le dijeron a Pedro que no podían continuar predicando a Jesús? Y si continuaban así les iba a ir. De hecho, nosotros podemos ver que Pablo y Silas también habían pasado hasta la cárcel.
Sin embargo, aquí vemos, dice Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Y hay muchas veces que vemos en la Biblia cosas así. Pero quiero terminar. Cuando nosotros vemos si Dios puede usar a políticos o no, o puede usar a políticos que no sean cristianos o no, a través de la Biblia nosotros podemos ver que Dios puede usar a cualquiera. Y eso no significa que nosotros nos debemos de rebelar porque ponen leyes o porque ponen mandatos que van en contra de la palabra de Dios. No debemos de rebelarnos, pero sí debemos orar por ellos. De hecho, cuando usted va a la carta a Timoteo, en primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 2, la instrucción es la siguiente. Dice, ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. El Señor nos habla a través del consejo de su palabra y nos dice, ¿quieres un consejo? Pues el consejo es ora. Ora por los reyes. Toma buenas decisiones, claro, pero dice ora por los reyes y por todos los que están en autoridad. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios continúa hablándonos, continúa diciéndonos qué es lo que el Señor busca de nosotros como creyentes y lo va a seguir haciendo. Y vamos a poder ir viendo y poniendo firmes los cimientos. Quizás muchas veces podías decir, bueno, es que yo ya sé esto, yo ya sé aquello, pero si lo sabemos, pues qué bueno, el Señor nos refuerza más. Y si no lo sabemos, pues el Señor nos enseña algo nuevo. Amén. Les invito a que se pongan de pie, vamos a terminar con una oración. Y quiero darle estos dos capítulos que el Señor hablaba mucho y están en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, se los leo. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí habla de aquellos santos que han vencido. ¿Por qué les dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte? Porque ellos no estaban poniendo su mirada en las cosas de la tierra, en las cosas terrenales, sino que su mirada estaba en las cosas celestiales. Así ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En Mateo 16, 25 también dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y este siguiente versículo dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo pero pierdes tu propia alma? Cuando vemos todos estos versos, el Señor nos habla y nos dice a nosotros, dice, ¿qué beneficio tiene en que una persona se ponga a buscar todas las cosas terrenales, buscar políticos para encontrar su paz, para encontrar el beneficio de ellos, cuando en el que debemos de confiar es Dios? Cierra sus ojos por un momento. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú una y otra vez, Señor, hablas a nuestras vidas. Una y otra vez, Señor, tu palabra es esa lámpara, Señor, a nuestros pies. Esa lumbrera, Señor, a nuestro caminar. Señor, en esta noche tú hablas a nuestro corazón diciéndonos que no importa, Señor, si aquel por el que votamos, que pensamos que era la persona correcta porque es lo que estudiamos y vimos, Señor, que va de acuerdo a tu palabra. Pero si no gana aquella persona, Señor, nuestra confianza no está en una persona, está en ti, Señor. Y queremos tener eso bien claro, Señor, desde ahora, si no lo estaba. Y si ya lo teníamos claro en nuestras vidas, que tú eres el que pone y quita, que tú eres el que permite, muchas veces también, Señor, si no lo hemos tenido claro, que ahora pueda
podamos afirmarnos en tu palabra, para vivir siempre, Señor, confiados y que seamos como ese árbol plantados junto a corrientes de aguas, que a pesar de las circunstancias, de las situaciones mundiales, que a pesar, Señor, de lo que pasa a nuestro alrededor, nuestra hoja no cae. Permanecemos verdes, Señor, porque nuestra confianza está en ti. Te damos gracias, Señor, y queremos ponernos en tus manos. Te pido por cada hermano y cada hermana aquí, Señor, en este lugar, que esta palabra caiga como una semilla en cada corazón, que pueda dar fruto, Señor, en sus vidas, que ellos puedan reconocer, que ellos puedan conocer, Señor, tus dichos y puedan seguirlos y caminar en esa bendición, Señor. Nos ponemos en tus manos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a levantar este canto al Señor juntos. Tu fidelidad es hasta las nubes, fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Gracias, mi fiel Señor, por tu fidelidad. Hoy estoy aquí. Por tu fiel amor, que es inagotable. Otra vez vamos a decir: tu fidelidad es hasta las nubes. Gracias, mi Señor, por tu fidelidad. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Oh Señor, por tu fiel amor, que es inagotable. Y así eres tú, Señor. Aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel, siempre fiel a tu palabra, mi Dios. De generación a generación es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor.
Señor, ayúdanos hoy a siempre ser fiel a ti en todo, mi Dios, en hacer nuestro deber civil, pero conforme a tu ley. Y cuando tú pones a reyes y gobernantes, Señor, que lo honramos y que obedecemos conforme a tu palabra, Señor. Que no olvidemos de orar por ellos, de cubrirlos, Señor, de cubrirlos en oración, que ellos pueden ser rectos delante de ti, que pueden conocerte, Señor, y hacer tu voluntad, gobernar sabiamente, Señor, y que podemos glorificarte, Señor, aún en eso y en todo, siéndote fiel hasta el final. Ayúdanos, Señor. Queremos honrarte. Vamos a cantar otra vez. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Confiamos en ti, Señor, por tu fidelidad. Hoy estoy aquí. Por tu fiel amor, que es inagotable. Aunque somos imperfectos, Señor, y aunque el hombre sea infiel, podemos descansar en eso. Tú permaneces fiel, aunque no entendamos, Señor, de generación a generación es tu fidelidad. Díselo, te amo, y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Oh, te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final. Y en cada cosa, Señor, y escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Levanten las manos y adórale. Te amo, y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te honramos hoy, Señor, te amo. Quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor.
Gracias, mi Señor, por tu palabra. Sigue guiándonos, Señor, instruyéndonos en el camino en que debemos andar. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a orar y obedecerte a ti, Señor, en todo, conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, para glorificarte, mi Dios. Dale un aplauso a tu Dios. Amén. Bendiciones, hermanos, y que tengan una buena noche.